Bienvenidos a RDF Outlook, el podcast donde platicaremos con abogados y visionarios sobre su carrera, retos profesionales y el futuro de la industria. Yo soy Pepe Toriello y estoy convencido que los abogados podemos trabajar mejor y más rápido con los softwares correctos. Este podcast es una prueba. Cuando empecé a trabajar en Goodrich Riquelme, estuve en el equipo de Ricardo Land y de repente me tocaba trabajar con David Brill. Y para los que no lo conocieron, Brill fue uno de los abogados más conocidos en su época. Estamos hablando por ahí de los 50, 60, 70 y trajo muchísimas empresas a invertir en México. Y le tengo mucho cariño porque fue de hecho uno de mis primeros mentores y la primera persona que me enseñó a pensar out of the box. David siempre comía en su oficina, siempre nos invitaba a comer a la oficina que está en el piso, creo que era el 19 del mismo edificio en donde está ahorita Goodrich. Su oficina estaba llena de esculturas de vacas que traía de todo el mundo, me acuerdo. Tenía inclusive una que estaba pegada al techo, que si le prendía se ponía... se movía en unas alas. Pero bueno, David siempre nos platicaba historias cuando trabajaba con Jess Dalton, cuando todavía era Goodrich, Dalton, Little y Riquelme, antes de que solamente fuera Goodrich Riquelme, y cómo le enseñó a hacer negocios siendo abogado. Yo, la verdad, creo que tuve muchísima suerte de poder convivir con un personaje como David Brill y de darme esta visión de abogado empresario que él había desarrollado hace décadas y que para mí se me hacía lo más novedoso. Y bueno, pues que la verdad no hay una receta para ser un abogado exitoso o para poder hacer crecer a un negocio, pero Chávez Vargas Minuti, un despacho aquí en México, es un caso muy interesante del que quiero platicar. El despacho creció de 3 a 40 abogados en menos de 10 años. O sea, probaron que un despacho nuevo puede llevar grandes asuntos como los despachos más conocidos del país. Tomaron lo bueno de un Big Law y le pusieron su sello distintivo como boutique. Tiene una cultura de impulsar a sus asociados para que puedan crecer, no solo dentro del despacho, sino también para poder hacerse de una reputación. Y la verdad es que me gustó mucho platicar con Brian porque compartimos muchos puntos de vista sobre las cosas que sí y que no nos gustaban de trabajar en despachos internacionales. Y bueno, Brian es socio de Chávez Vargas Minuti y uno de estos 3 abogados que empezaron en el 2010. Yo no conocía a Brian desde antes, hasta hace un par de semanas cuando nos dio una introducción de uno de los Tech Talks que organizamos en Red de Firmas junto con Gerald So de la Singapore Management University. Y la verdad es que me impresionó de verdad su visión de crecimiento de un despacho, de tener una cultura que gira alrededor de capacitar a sus abogados para que puedan entregar un trabajo excelente, que desarrollaron una aplicación, o sea, tienen una app para ayudar a sus clientes para automatizar temas de compliance de forma más rápida y mucho más barato, aunque bien podrían cobrar muchísimo más dinero. Decidieron dar un paso más y prefirieron automatizar este tipo de servicios para de verdad entregarle un valor agregado a sus clientes. Y bueno, también otro de los grandes éxitos de la firma es estar rankeado a la par de firmas mucho más grandes y con décadas en el mercado. En fin, les dejo la entrevista con Brian para que escuchen cómo lo hicieron. Pues listo, Brian, te agradezco un montón que te hayas tomado unos minutitos para poder platicar con nosotros. Y yo sé que ahorita son tiempos que están con muchísima chamba, pero de verdad, mil gracias por poder estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Pepe, por la invitación y regalarme unos minutitos del foro. No, hombre, al contrario. Oye, Brian, pues mira, en este webinar, en estas entrevistas, normalmente empezamos a platicar sobre la carrera de los entrevistados. Ya habíamos platicado en alguna otra ocasión, pero me gustaría que empezáramos primero para que nos platicaras sobre ti, ¿no? Para las personas que no te conocen, platícanos sobre ti, tu carrera, ejemplos, por ejemplo, ¿siempre quisiste ser abogado?
Claro, no, pues déjate, platico un poquito de mi background. De hecho, yo soy poblano, estudié en la Universidad de las Américas Puebla, Derecho, especializado en Derecho Internacional. En ese entonces hice mi tesis y estaba convencido que iba a trabajar en propiedad intelectual. Ok. Y más o menos por cuando yo me gradué en 2007, te acordarás, coincide con la gran crisis, Claro. bueno, que se avecinó para 2008, ¿no? Sí, sí, Y sí. yo tenía muy claro que quería venir a la Ciudad de México, ¿no? O sea, sabía y desde lejos veíamos, ¿no? A las firmas en ese entonces como Robles Mijares, los grandes jugadores Los grandotes. y los grandotes, y pues estaba muy emocionado y aventurado de venir para acá. Lo logré venir. Curiosamente llegué a trabajar a Actinver Casa de Bolsa cuando apenas comenzaba, digamos, ya su expansión, y pues dada la crisis momentánea, pues fue un bicho muy interesante porque fui un abogado trabajando en banca de inversión. Ok. Y bueno, fue muy retador porque pues, tengo que confesar, y creo que muchos colegas lo sabrán, pues que entrando a una banca de inversión como abogado no sabía ni qué era la TIE o ni qué era la inflación o qué era el ¿Y qué mercado de hiciste? valores, ¿no? ¿Qué hiciste ahí? ¿Te pusiste a estudiar? ¿Tú eres más autodidacta o te metiste tal cual a estudiar algo? Pues yo ya soy sobreviviente, ¿no? Entonces, efectivamente, me dediqué a leer, a estudiar, tener un catch-up muy rápido. Eran tiempos difíciles como los que son ahorita, ¿no? Entonces, pues Claro. no existía el lujo de no entender las cosas. Aprender a usar Excel, meterme a cursos de Excel, empezar a entender toda la parte financiera y como dicen siempre, la necesidad y las ganas de sobrevivir te ayudan a aprender cosas maravillosas, ¿no? Entonces, No te queda de otra. me metí mucho al tema de banca de inversión. Yo creo que ya después de un año ya me estaba volviendo más bien un banquero de cepa. Empecé a participar en la parte de emisiones y de bursatilizaciones del lado de la banca de inversión, ¿no? A preparar los prospectos, los papeles. Y justo por ahí de 2009, yo creo, es cuando ya el mercado se empieza a enfriar un poquito, ya empiezan a regresar las ofertas laborales. Y por aras del destino, eso yo se los comparto a todos, tal cual yo pues, mandé correos a algunos socios de firmas, y en ese entonces mandé un correo a Chadbourne Park, y me contestaron, ¿no? Y me llamaron y estaban totalmente eh, llamados con el llamado de atención de que un abogado fuera un banquero de inversión. Entonces creo que me llamaron más por curiosidad que por otra razón. Y precisamente acaba de salir un asociado de su práctica de Capital Markets, ¿no? Sí. Y se les hizo interesante que hubiera tenido ese conocimiento del otro lado. Empiezo a trabajar en Chatbot, donde estuve en prácticamente 2 años, muy, muy retadores, porque se volvió otra vez para mí un bandazo, ¿no? Ya me estaba acomodando del lado financiero y ahora regresé al lado meramente legal. Y en vez de redactar los prospectos desde la perspectiva financiera, tenía que revisar toda la parte legal, y pues otra vez fue muchos all-nighters, yo creo que probablemente más de estudiar y de entender realmente qué estaba haciendo para poder ponerme al día, ¿no? Chatburn en su momento fue una práctica muy fuerte en México de Sí, mercados de sí, claro. capitales, un equipo muy talentoso, y pues otra vez viene la historia de sobrevivir, ¿no? Y de no poder quedarte atrás, y de si no entendías algo, pues quedarte un poco callado y ponerte a estudiarlo y entenderlo en la propia ley, ¿no? O sea, y eso es algo que creo que agradezco mucho, ¿no? No hay mejor manera que aprender que pues, regresar a los orígenes. A veces perdemos eso un poco en las prácticas, ¿no? Claro. Hago un diligence así porque ya encontré uno, ¿no? Hago una opinión así porque ya hay otra, ¿no? Bajo el documento y pues, hago uno igual. Y afortunadamente, pues para mí tuvo que ser pues, qué artículo es y por qué es así, o me iba a meter en problemas en una firma de ese prestigio, ¿no? Entonces, fue muy padre, aprendí rápido también, y ahí es cuando me empiezo a enamorar de la parte financiera, ¿no? Ahí es cuando ya realmente entre la banca de inversión y el despacho, ya quedo totalmente enamorado de esta práctica que jamás pensé que existiera, ¿no? O sea, yo estudié pues, en la carrera de Derecho Bancario Regulatorio, pero pues, eso estaba mucho más enfocado a la parte administrativa de cómo funcionan las instituciones, qué es el Banco de México, qué es la bancaria, pero ni siquiera hubiera concebido que pues, habíamos abogados que nos dedicábamos a colocar empresas en bolsa o a estructurar estos bonos, hacer pues, financiamiento de proyectos energéticos, infraestructura, Sí. y ahí caí totalmente enamorado.
Y de ahí, el que actualmente es mi socio, yo en ese entonces todavía era asociado, José Antonio Chávez, decide montar su despacho. Él y yo habíamos tenido una química muy padre de siempre. Creo que principalmente porque nos encontrábamos todos los sábados a las 9 de la mañana en la oficina. Y, y cuando me dice que se va, no sé, algo me llamó para irme. La verdad es que Chadman era una gran firma y me encantaba, pero algo me llamó. Te puedo decir que seguía a la persona y a la lealtad y el respeto que le tenían. Y empezamos, así empecé Chavas Vargas en ese entonces. Éramos 2 abogados en una oficina en la Roma compartiendo una mesa. Pensando en que solo queríamos tal vez en ese momento ser felices y tener algunos clientes y tuvimos la fortuna de ir creciendo, ¿no? Hoy la firma ya Chávez Vargas Minuti, ya hace 3 años soy socio, somos casi 40 abogados en nuestras distintas prácticas y ha sido toda una aventura, ¿no? Cómo convertir una firma de 2 personas en una firma familiar, en toda una firma ya en completas operaciones. Entonces, esa es un poco, pues, la historia creo que tiene un poco de casualidad y causalidad de cómo llega al sector financiero. Indiscutiblemente estoy enamorado de él. Ya después con el tiempo, hace un par de años, estudié finanzas y estudié también administración, un poco más por gusto y por redondear y entender ya como terminar ese doble ciclo, ¿no? De banquero y abogado. Claro. Y sin duda me enamoró, ¿no? Pero pues creo que si las causas de la vida no se hubieran dado como se dieron, pues probablemente jamás hubiera conocido esta práctica. No, y te continuaste adaptando, ¿no? Porque pasaste primero de querer ser abogado de propiedad intelectual, luego para ser banquero, y luego pasaste a ser abogado para temas de capital markets, y después empezaste la firma, y ahora pues obviamente no es lo mismo trabajar en asuntos que ahora ya desde el punto de vista administrativo, de cómo ver a la firma como una empresa, ¿no? Administrar a toda la gente que está trabajando. Entonces, yo creo que es algo que si tuviste que haber continuado aprendiendo, ¿no? Porque no cualquiera sabe cómo administrar a otros 40 abogados. No, y ese es un gran tema en México, ¿no? O sea, en México el nombre de socio administrador ha sido un tema un poquito más como de renombre, de decir el fundador, el más grande. El más grande, pero la realidad es que muchos abogados no tendríamos por qué saber administrar si jamás estudiamos un principio de administración. Y lo que dices es bien cierto, ¿no? Cuando llegas a un punto en que tienes que entender tus ingresos, tu rentabilidad, la importancia de los recursos humanos, la importancia de que los abogados tengan planes de carrera, de que estén motivados, de lo caro que es que un abogado que estuvo un tiempo ahí se te vaya a otra firma. Claro. Metiendo todos esos componentes, el propio marketing, recursos humanos, administración, finanzas, es una locura, ¿no? Es divertidísimo. De hecho, descubrí algo que a mí me gustaba hacer, ¿no? Y los procesos y cómo hacer que los asuntos sean mejores, más eficientes y con mayor calidad, no es un tema solo de que seas una persona brillante o inteligente, es un tema de procesos, ¿no? De cómo construyes procesos en una firma para que puedas también tener un producto final con más calidad, ¿no? Al igual que hacer piezas o autopartes, ¿no? Y eso creo que es algo que va a cambiar mucho nuestra concepción de entender que el viejo abogado con un búho y una bandera atrás, ya no existe. Con la balanza, con la libertad y la justicia. Con la balanza, ya no existe. La realidad es que los abogados hoy y las firmas de abogados somos prestadores de servicios, somos empresas y tenemos que entendernos y tratarnos de la misma manera, ¿no? Sí, claro. Oye, Brian, y digamos que durante todo este tiempo que ya platicamos, ¿cuál crees que ha sido uno de los retos que más te haya marcado? O sea, ¿cuál es ese deal o ese asunto o cuál fue ese reto que te sigue marcando o crees que te ayudó un montón durante tu carrera profesional? Yo creo que hay 2 grandes momentos. Te diría uno de ellos cuando estaba en Chadbourne, como te platico, ¿no? Como asociado de primer año. Sí. Y nos encargan un asunto para hacer el primer CKD en el mercado de capitales, que en ese entonces no existían los famosos certificados de capital de desarrollo. Es decir, era un instrumento que acababan de publicar en la circular. Sí. Y pues que nos dijeron, háganlo, ¿no? Y a mí me llegó el, pues hazlo. Y fue increíblemente retador porque para empezar ni siquiera tenía nada más en qué basarme, ¿no? No había otro en el mercado, no había otro en la bolsa. La ley pues no era tan clara y se volvió un reto increíble personal
porque de hecho ahí fue cuando empecé a construir mis relaciones con la propia Comisión Nacional Bancaria, ¿no? Y tenía que llamar a la comisión y decirle, ¿para qué pusiste este párrafo? ¿Qué quieres de mí, no? Y fue padrísimo, porque inclusive muchas veces la propia bancaria te respondía, pues no estoy tan seguro, pues tú dame una primera muestra y yo te digo si me gusta o no me gusta, ¿no? Entonces ese primer instrumento realmente fue creado entre la imaginación, entre la ley, entre rebotar con todo el mundo y pues eran niveles altísimos, por un lado de frustración, ¿no? Porque ni siquiera podías preguntarle al abogado de al lado o a tu socio, oye, ¿cómo se hace? Porque la respuesta es, hazlo tú. No sé, hazlo tú y tenemos 3 meses para entregarlo, ¿no? No, imagínate, y también pues el nervio, ¿no? Porque si algo sale mal, porque no tienes las suficientes bases para poder hacer un buen análisis jurídico, pues obviamente estás entre la piedras y la pared, ¿no? Por un lado, pues tienes a la comisión que pues obviamente estaban atorados con un montón de chamba, y por el otro lado tenías al cliente pues esperando que los abogados hicieran las cosas bien, ¿no? Y nadie lo sabía. La respuesta es que nadie lo sabía, ¿no? O sea, el gobierno Calderón sabía que quería emitir estos instrumentos para que el dinero llegara a proyectos de infraestructura, y tanto no lo sabían que los ECADES originales cambiaron totalmente a los instrumentos que son hoy, ¿no? O sea, ya esa versión cero, hubo 2 o 3 instrumentos y lo tuvieron que dar la vuelta muchas veces. Pero eso es algo también muy divertido del mercado de capitales. La verdad es que tiene que cambiar. Cambia mucho y cambia muy rápido, porque pues, en la concepción y en la mente todo se ve muy bien hasta que lo aterrizas a transacciones financieras reales, ¿no? Claro. ¿Y el segundo reto cuál fue? El segundo reto fue ya cuando teníamos el despacho ya independientes, en Chávez Vargas. En nuestro segundo año de operación, logramos que nos contrate el Estado de Veracruz para hacer la reestructura de su deuda. En ese entonces éramos José Antonio, un asociado y yo, ¿no? Éramos 3 personas y hasta la fecha ha sido uno de los deals de infraestructura pública más grandes, ¿no? Fue una reestructura por 39,000 millones de pesos, reestructurar toda la deuda proveniente del gobierno de la Madrid y de Fidel. Pues en ese entonces nos tocó con Duarte, sin duda, pues, ahí parecía que Duarte estaba haciendo lo correcto, ya lo demás ya lo dijo la historia. Claro. Pero fue una transacción durísima, fue una transacción en la que prácticamente viví por meses en el Estado, metido en secretarías de finanzas, entendiendo la parte de administración pública también para poder hacer este refinanciamiento. Y pues, la parte bursátil fue complicadísima, fue una de las primeras emisiones bajo una modalidad que le llaman vasos comunicantes, que significaba que lanzabas 3 emisiones al mismo tiempo al mercado y la primera que se fuera llenando es la que se quedaba. Una papelería brutal. O sea, yo te puedo decir que las mesas de cierre, si hubo 10,000 hojas firmadas, fueron pocas, porque aparte estaba metido Banobras con una garantía de pago oportuno. Entonces, fueron probablemente 7 meses que pensábamos que cada día de vida que teníamos era el último. 7 meses de dormir hora y media. De dormir hora y media, durísimos, con una tensión terrible. También entendíamos que la importancia de la reestructura, ¿no? O sea, cada día que pasaba le costaba millones al Estado. Entonces, ese fue un reto espectacular, fue un triunfo muy grande, pero también fue un marcatiempos para nuestra firma, ¿no? O sea, si bien éramos abogados que veníamos de firmas internacionales como Chadbourne o Thatcher & Profit, pues cuando te vas a la calle ya eres tú, ¿no? Ya éramos José Antonio y Brian, ¿no? Claro. Y al final del día eso cuesta y eso duele, ¿no? Y los clientes grandes, al final, el nombre de la firma pesa, ¿no? Y la infraestructura. Sí. Y esa fue como, te puedo decir, el primer rompetiempos que demostramos que podíamos hacer transacciones de ese tamaño estando solos, ¿no? Y cambia mucho la historia de la firma. El después de la reestructura de Veracruz al antes, porque pues no había otra forma de demostrar que podíamos, ¿no? Claro. Oye, Brian, y digamos, tú que estuviste trabajando en despachos tan grandes hasta que te volviste socio de la firma en donde estás ahora, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, de tu trabajo de ahorita comparado al trabajo que tenías antes. Mira, yo creo que el punto fino que hemos aprendido es como a rescatar las mejores partes
de los dos tipos de firma, ¿no? Digamos, tenemos las firmas globales internacionales, las firmas familiares y lo que nosotros nos consideramos in between, ¿no? ¿Qué tienen las firmas grandes? Como seguramente tú lo sabes, Pepe, que trabajaste en algunas de ellas, tienen infraestructuras espectaculares, infraestructuras tecnológicas, infraestructura de las propias oficinas. Tiene lana. Tiene mucha lana, y las firmas que han sido inteligentes la usan bien. Muchas de ellas tienen grandes procesos de administración extraídos desde sus matrices, ¿no? Ya sea en Nueva York, ¿no? Y saben cómo educar a los asociados, saben cómo darles buenas carreras. Algunas de ellas tienen grandes programas de internacionalización. O sea, los americanos son maravillosos y entienden que el negocio se llama rentabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, las firmas globales tienen mucho que enseñar y mucho que dejar. Digo, depende de las firmas. O sea, hay algunas que realmente en sus oficinas de México no prestan suficiente atención, y eso creo que es importante que la gente lo sepa, porque también a veces cuando los estudiantes salen de la carrera y se van emocionadísimos de voy a una firma de 5,000 personas en todo el mundo, y pues llegas a una oficina con 3 personas, que una es un asistente, una es un socio, y pues, ¿no? O sea, puede ser un poco flashy, ¿no? Pero en términos generales, las firmas grandes que sí han tenido la intención de desarrollarse tienen infraestructura, tienen orden, tienen administración y tienen una plataforma de aprendizaje interesantísima, y también por la calidad de clientes que tienen, ¿no? La desventaja puede ser muchas veces también la deshumanización. A veces en esas firmas, yo sufría mucho en Chadbourne, porque pues de repente tú podías trabajar todos los días 20 horas diarias, sábados, domingos, y si no tenías horas que cargar porque no eran billable a los clientes, te mandaban mensajes de Nueva York y te decían que prácticamente te iban a correr porque no eras productivo, ¿no? Entonces la distancia es tan larga que a veces se vuelve frío, ¿no? Se vuelve frío. Los KPIs son como que muy rudimentarios, ¿no? O sea, ya solamente evaluar el desempeño de un abogado por cuántas horas estuviste facturando, pues hay muchas veces que no depende de ti. Y ese es un gran error. Eso es algo que nosotros cambiamos en la firma. O sea, a mí se me hace un gran error y una injusticia que viví, y seguro tú también. El que se cobre o no se cobre no depende del asociado. Claro. Eso depende probablemente del socio, pero el asociado no tiene un say en que se cobre o no se cobre, ¿no? Entonces se vuelven unos grandes canibalismos de trabajar sobre los asuntos que sí se facturan, sobre los que no, y eso puede ser desincentivante. O sea, el sistema sí está hecho para que compitas con el asociado de al lado a muerte, y no existe realmente un sentimiento de unidad o de integridad de firma, ¿no? O sea, aquí queremos overachievers, Ferraris, mátense entre ustedes y que los campeones lleguen hasta arriba, ¿no? Hay muchas veces, sí, temas, por ejemplo, de que cosas que tú no controlas, si algún asunto, no sé, le tuviste que dedicar un montón de cosas. Por ejemplo, me quiero imaginar para el caso que tuvieron de los CDKs, ¿no? O sea, son temas que no habían antecedentes, y muchas veces, por ejemplo, el tema de hacer investigaciones jurídicas, no se la puedes cobrar al cliente porque se supone que te están contratando porque tú sabes. Entonces te metes en estos temas de que si le dedicaste 20 horas a temas de investigación y el socio pues obviamente no se lo va a cobrar, te rasura las horas, y eso te llega a afectar a los bonos, que es, digamos, la manera de cómo la manera de demostrarte que sí aprecian ese trabajo duro. Exactamente, es un sistema muy cruel, ¿no? Es un sistema bastante cruel, y eso también lo vives en esas firmas, ¿no? Como lo dices muy bien, ¿no? Entonces, tú desde la silla del asociado, tú trabajaste, ¿no? Tú trabajaste hasta que te dolieron los ojos, pero alguien más decide que esas horas no te cuentan porque ellos no las cobraron. Entonces, para mí es un incentivo perverso. Sin duda logra que de repente haya pues abogados que se vuelven millonarios e increíbles y son los asesinos y tiburones del mercado. Pero la verdad es que en el camino creo que mucha gente se queda fuera, ¿no? En el camino mucha gente queda triste, sí. Muchos abogados quedan lastimados. Entonces, pues ese sistema Kill What You Eat, no digo que no funcione, tanto funciona que se han vuelto globales. Claro. En la parte humanística no es tan bueno, ¿no? Tienes el extremo también de la firma familiar, que puede ser muy desordenada, que no tienes ni una impresora, o que todo lo decide el dueño, que también es muy frustrante, porque creo que cuando no sabes cuáles son los procesos o la institucionalización, también es desmotivante.
Aunque pues, normalmente las firmas pequeñas lo que te pueden llegar a dar es más manos en los asuntos, conocer un poco más, tener más fronting, sobre todo cuando eres más junior, pues tienes mucho más juego en los asuntos y no eres la impresora número 5, ¿no? Claro. Y dicho esto, nosotros que hemos tratado de hacer es sacar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Hacer una firma con procesos, hacer una firma con KPIs, hacer una firma con planes de trabajos claros, pero tampoco perder la parte de humanidad, ¿no? Nosotros hemos sido muy, muy fuertes en la parte de recursos humanos, en que la gente esté contenta, en que la gente sienta que crece, en que la gente tenga reconocimiento, en que la competencia no es con el abogado de al lado, la competencia se llama nuestra firma contra el mundo, si lo quieres ver así, pero está perfectamente penalizado el meterle la pierna al de al lado, ¿no? En temas como las horas que comentabas, nosotros consideramos las horas completas. O sea, las horas que sean, billable o non billable, ¿no? Ese fue, por ejemplo, uno de los cambios que nosotros hicimos. Es, si lo cobro o no lo cobro, será una junta de socios a decidir por qué no lo cobramos o si estamos haciendo trabajo gratis. Pero la gente no tiene por qué pagarlo, ¿no? Si la gente trabajó 1,000 horas, son sus 1,000 horas y yo tengo que aprender, entonces, a no asignarles trabajos que no voy a cobrar, ¿no? Entonces, invertimos un poco la tesis en ese lado y pues hemos generado nuestro propio híbrido de modelo, ¿no? Sí, buscando como que el que más trabaje sí sea reconocido y crezca más rápido, pero no a costillas de los demás abogados, ¿no? Claro, tiene que haber un balance, ¿no? O sea, desde el punto de vista, como bien dices, humanístico, de tomar en cuenta, pues ahora sí que el esfuerzo de los abogados, pero también no descuidar algo que se le pueda aprender a las firmas grandes, que es todos estos procesos que los tienen bien delimitados, cómo controlar los gastos, cómo controlar los tiempos, cómo controlar los activos, que en este caso sería cuánta gente le vas a dedicar a un asunto, ¿no? Porque también tienes que malabarear, porque resulta que en el mundo legal a los clientes les surgen las cosas para ayer, todos. Y al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo puedes hacer ese mismo balance, obviamente, para que la gente que trabaja contigo siga teniendo buenas expectativas, que tenga un plan de carrera? Porque en el momento que no se tiene que un abogado que esté trabajando, que le esté dedicando 20 horas al día en trabajar dentro de una firma y no ve si va a crecer o no, pues en ese momento otra firma le ofrece 10% más de lo que está ganando y se va, porque se pierde esa lealtad a la gente que en verdad aprecia su trabajo. Yo creo que es algo que han hecho muy bien ustedes. Yo creo que las firmas sí es un tema de filosofía, ¿no? Todos en una firma tenemos que entender que los socios o los seniors se deben a los juniors de la misma manera, ¿no? El abogado junior tiene que tener un hambre infinita, tiene que trabajar, tiene que dar su mayor esfuerzo, eso es indiscutible, pero también hay una responsabilidad importantísima de los mayores de enseñarlo, de ayudarle y de no solo estar pensando en cuánto te factura, pero estar pensando en que se convierta en un mejor profesionista. Ese es algo que es lo que realmente se tiene que llevar, ¿no? Yo siempre le digo a mis abogados, el día que salgan de aquí, yo lo que más orgullo me daría es saber que salieron excelentes profesionales, ¿no? Y cuando les han dado grandes puestos fuera, es decir, es como salir de Harvard o Stanford, ¿no? O sea, yo te debo a ti una formación, yo te debo a ti una educación y yo te debo a ti que saques lo mejor de ti y por supuesto que tú me debes todo tu compromiso y trabajar durísimo para este lugar, ¿no? Si tienes ese win-win, la gente es mucho más feliz y tiene más claridad no solo de hacia dónde va en la institución, pero hacia dónde va como profesionista, ¿no? Claro. Ha habido abogados que de repente descubren, oye, es padrísimo Capital Markets, es así, pero yo me voy a morir, yo no puedo, ¿no? Yo no estoy en un mundo en el cual puedo tomar una llamada un sábado, y se vale. Yo les he dicho, pues es un trabajo que así es porque está muy pegado a lo bancario, es como decirle a un doctor, ¿no? Pues el doctor te va a tomar la llamada en una boda, te va a tomar la llamada un domingo porque es un trabajo que escogió y eso es válido, pero tampoco es válido decir que solo esos están bien o solo están mal. Entonces, he tenido abogados que les he dicho, tal vez tú tienes que tener una carrera en la cual termines siendo el director jurídico de una empresa pública, en la cual seas el director de un banco, en la cual y se vale, y puedes ganar lo mismo o hasta más. O sea, no hay que cerrarnos a que solo el abogado que no duerme. No, más bien es una decisión de carrera, de pasión,
y de vida. La realidad es que lo que te apasiona, pues es lo que vas a hacer hasta en tus ratos libres, ¿no? Y también eso creo que había sido un gran error de muchas firmas, ¿no? De si no eres un flojo o si no estás dispuesto a sufrir. Pues normalmente si te gusta no vas a sufrir, pero es irte perfilando también. Reconocer las habilidades de cada uno de los abogados también, toda esta parte administrativa. Claro, y bueno, otra de las cosas que también me han impresionado mucho de Chávez Vargas Minuti es que es una firma muy joven, tienen apenas 10 años y al día de hoy ya se encuentran rankeadas al tú por tú con las firmas que llevan años, décadas en México. Tanto en diferentes rankings, ¿no? Como es Chambers & Partners, Legal 500, entre otros. Y en estas 3 áreas que tienen de expertise, ¿no? Que es en Banking and Finance, en Capital Markets, y se me está yendo la última que es en Projects, ¿no? Esto, ¿cuál crees que haya sido la receta para poder alcanzar ese éxito? Mira, yo te diría que ha sido una mezcla de distintos elementos. Por un lado, y regreso al tema, y aunque suene muy filosófico, la parte humana, ¿no? El equipo que hemos ido construyendo y que se construyó de 3 abogados a 5 abogados, a 10 abogados, hasta llegar hoy a más de 30 abogados, siempre hemos sido muy, muy unidos y siempre hemos sido un gran equipo. Y eso nos ha permitido baja rotación. Eso nos ha permitido que el abogado y el asociado junior que le tuviste que enseñar desde cómo usar Word y aprendió a hacer una bursatilización, sigue sentado ahí y pudimos ahorrarnos el costo de talento siendo una firma más humanística. Eso es una fortaleza grandísima porque la transacción que antes te tomaba hacer un año, hoy la haces en 6 meses o en 3 o en 2 o en 1, ¿no? Entonces traemos todo ese valor y eso nos fue ayudando año con año a ser mejores. Otro, sin duda, pues ser valientes, ¿no? Al principio era durísimo, ¿no? Y te sentaban en una mesa y te sentaban con White & Case o con Krill o con Rich y hasta en la mesa todos te veían como el chiquito, ¿no? Como de, ¿y estos cuates quiénes son? Y puedes hasta sentir las miradas. Esas miradas, ese desprecio de los que no tienen un nombre gringo. Y hay que ser valientes, hay que ser duros y hay que demostrar en esas mesas que sabes lo mismo que ellos, que sabes más que ellos, que tienes más entrega que ellos y si no, que tienes lo mismo que ellos, ¿no? Es ser valientes, es competir, es no descuidar el detalle y al final del día tratar a todos tus clientes como el primer día. Y eso es algo que también las firmas olvidan y suena rebuscado porque todo el mundo te va a decir, esto es servicio personalizado. Que no, siempre va a ser la respuesta. ¿Qué te diferencia? Es que soy servicio personalizado. Pero te diría que nosotros sí lo hemos llevado hasta allá. Siempre la respuesta. Traje a la medida. Yo creo que ya lo ponen copy-paste en todos lados porque es la misma respuesta. Suena así, suena muy bonito en papel, pero la realidad es que lo hagas de verdad. Y la verdad es que estés con tu cliente hasta el final. Y la verdad es que nosotros sí te puedo decir que con nuestros clientes construimos estas relaciones amistosas con el tiempo. Y no porque sea un tema de lobbying, pero porque le estás demostrando que te importa su asunto. Tú tienes que, tú cuando estás a veces en firmas muy grandes, pierdes sensibilidad, ¿no? Y por un lado estás tratando a Procter & Gamble y llega un cliente y dice, oye, quiero levantar un fondo de 5 millones de pesos, hasta lo ves abajo como si tú los tuvieras, ¿no? O sea, como de, el deal chiquito, ¿no? Y la realidad es que tú tienes que entender con un cliente que si el deal es de 100,000 pesos, 500,000 pesos o 1,000,000 de pesos, ese es todo su patrimonio. O 1,000 o 10,000, no importa, pero tienes que entender que ese es todo su patrimonio, que esta transacción es importantísima y que la tienes que tratar como si efectivamente ese fuera el patrimonio de tu propia familia. Y eso, más allá de que suene bonito en un pitch, eso es algo que tú se lo demuestras a un cliente. Y si le demuestras eso a tus clientes, te puedo decir que también tenemos una fidelidad de cartera increíble, ¿no? Porque si tú ves justo los rankings o los comentarios te van a decir, si tengo un problema están ahí, si necesito algo están ahí, y no está ahí el asociado junior que me mandaron, o sea, está ahí el socio buscándome y ayudando a resolver un problema. Y esa te diría valentía, eterno compromiso a la mejora y de verdad enfocarte en el propio cliente nos ayudó a crecer, nos ayudó a entrar en deals cada vez más grandes, en deals cada vez más sonados
Actualmente te digo que en finanzas públicas me atrevo a decir que somos la firma más activa, inclusive con los últimos temas. Ahorita somos los abogados de Fovista Infonacot, que son los emisores más importantes, Banobras, sí. Y ha sido ganárnoslos con tiempo, ¿no? No te miento que los primeros años fueron difíciles, o sea, estas reuniones, estas miradas, estos cuestionamientos, implicó como la tecnología, ¿no? Tuvimos nuestros early adopters, ¿no? Tuvimos early adopters que se atrevieron a usarnos, que nos dieron la oportunidad. Hoy claro que es un poco más fácil, ¿no? Ya tienes una historia que contar, tienes casos, pero pues de eso se trata, ¿no? Compromiso, valentía, enfoque y no olvidarte siempre que aunque vayas creciendo, tienes que pensar como el día uno, ¿no? Cada persona y cada cliente es el más importante que tengo. No, y algo que me gustó mucho también, ahora que los estuve buscando en los rankings, es que apoyan y buscan que su gente, por ahí, no recuerdo uno de los asociados que tienen, como Rising Star o Associates to Miguel Martínez y Alejandro Carreño también está en Liga. Y eso a mí se me hace excelente, porque yo creo que es un tema que muchos de despachos, si lo quieres llamar más conservadores, igual y no conservadores, yo creo que esa no es la palabra, pero igual como en este miedo que existe que tu propia gente te vaya a quitar el foco de atención, ¿no? Y muchas veces pasa que meten los reportes a los rankings y solamente se ponen los dueños o el managing partner o los líderes del área y no impulsan a los asociados, cuando los asociados son, pues ahora sí que los que están enfrente del cañón y los que se desvelan diarios, los que les tocan también la regañada, que eso es algo que me ha gustado mucho de esta cultura que tienen dentro del despacho. Pues mira, es algo que yo te puedo decir, viví personalmente, ¿no? Y era súper triste y decepcionante cuando tú trabajabas un asunto 6 meses y en la noticia y en la foto no salías, ¿no? Sí. Eso te puede doler más que el dinero, porque al final creo que todos los humanos buscamos un poco de reconocimiento, ¿no? Y ni siquiera estás buscando que digan, él la hizo. Oye, di que participé, ¿no? Ayudó. Dime que ayudé. O sea, eso es lo que más te llena. Entonces, justo como dices, algo que hemos hecho es eso, o sea, empujar a los que crezcan. Aquí hay 2 grandes tesis, ¿no? La tesis, como tú dices, vieja escuela, es si hago que el asociado brille mucho, se va a creer mucho, o me va a dejar, o se va a ir a llevar a mis clientes, o me va a pedir más lana. Esa es la tesis vieja. Y también está la tesis de la confianza y decirle, pues te voy a dar todo, te voy a hacer crecer, te voy a hacer mejor, te voy a dar mi confianza y lo único que puedo esperar es tu lealtad. Y la lealtad no es un contrato, ¿no? O te la ganas o no te la ganas, ¿no? Nuestra experiencia ha sido súper satisfactoria. Nuestros abogados brillan, nuestros abogados salen en las publicaciones. No hay nada que más orgullo te dé cuando te dice un cliente, ni vengas tú, que venga tu abogado. Eso te enorgullece. Quiere decir que estás logrando el objetivo de que la firma se represente por una firma, ¿no? Y esa es otra parte de los 2 mundos de las tesis, ¿no? El abogado que siempre quiere decir, esta firma solo sobrevive porque está José Antonio Chávez y Brian Minuti, o esta firma es garantía de que quien sea que esté ahí adentro es bueno porque tienen una buena escuela. Ese es el gran reto, y eso si el management no está de acuerdo nunca va a permear, porque tú tienes que esforzarte por decirle a tus clientes, estoy para ti, voy a ir, y cuando me llames voy a estar, pero no te voy a mentir, tu trabajo lo va a hacer Pepe, y Pepe es muy bueno, y yo soy el primero que tiene que convencer a mi cliente que Pepe es bueno, ¿no? Y Pepe lo tiene que demostrar. Si no lo permites, nunca va a pasar, ¿no? Eso creo que también es otro de los grandes, no sé si lo puedes llamar mitos, que creen que los clientes al momento que pones como el contacto principal a un asociado, cree que no lo estás cuidando o que no les importa, pero la verdad es que no. Si ellos se dan cuenta de que el asociado es bueno, que es buen abogado, o sea, no importa que sea más joven, si es un cuate que tiene 29, 28 años, si es bueno, pues sabes y vas a tener la confianza de que lleva a cabo los asuntos. Obviamente esperan que el socio también revise y que la calidad del trabajo sea muy buena, pero muchas veces también pasa, por ejemplo, uno de los
hay casos en donde los asociados no pueden tener ningún contacto con el cliente y todas las comunicaciones te las tienes que mandar al socio y que todos los mails tienen que salir del mail del socio. Eso es lo que te digo, o sea, hay como que hay un desequilibrio y yo creo que no hay nada más como la transparencia de los clientes. Hay socios que no hacen el trabajo, pero todo sale de su máquina misteriosamente, ¿no? Como tú dices, ¿no? Entonces, están haciendo la faramalla de que están en el asunto y mira cómo te atiendo yo, cuando la realidad es que todo lo está haciendo un pasante de octavo semestre de Ibero, ¿no? Hay socios que efectivamente están en el asunto y comparten ese trabajo con el asociado. Yo creo que el punto justo y que yo siempre se lo explico a los clientes es decir, a ver, no te voy a mentir y te voy a decir que voy a estar 8 horas diarias trabajando tu asunto porque te estaría mintiendo, porque te estaría robando tu dinero para empezar. Tengo una institución que tiene la capacidad y el orden para hacer las cosas. Él es tu asociado senior. Yo voy a estar con él en toda la planeación del asunto. Yo voy a hacer revisiones semanales del trabajo que él está haciendo, ¿no? Y yo sé que el último documento que tú recibas lo voy a leer yo. Y eso tienes la certeza. Y no por eso te lo tengo que mandar yo. O sea, créeme que el proceso interno de mi firma no permite que Miguel te mande el documento si yo no lo revisé. Y tienes que creer en la firma, ¿no? Tienes que creer en estos procesos. Y cuando me hagas una llamada, y te digo, los clientes no son tontos. O sea, el cliente se da cuenta porque si un día te llama a ti y te pregunta, vas a saber de qué estás hablando. Claro. ¿No? Hay casos chistosos, sonados, de socios que mandaban todo su correo y cuando les marcan del asunto no saben ni siquiera si era una transacción en México o en Guatemala, ¿no? Y te marca por teléfono 2 minutos antes de la llamada para que suba el asociado, ponen en mute y le preguntan, ¿qué le contesto? Exactamente. Eso creo que todos los abogados que nos escuchen van a saber de qué estamos hablando. Entonces creo que la verdad es ser francos con el cliente, porque el cliente está pagando una firma, ¿no? Yo tengo que usar muchos ejemplos. Le digo a mis abogados, si salen o se quedan, esta firma tiene que ser un sello por ser quien es, no por tú no sabes quiénes son los socios de McKinsey, pero sabes que McKinsey es una gran firma. Claro. Y a quien te manden de McKinsey, sabes que es bueno, ¿no? No porque se apelluden ni Minuti ni Martín, porque son de McKinsey, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos lograr y trabajar con nuestros clientes, ¿no? Siempre soy el responsable como socio atrás de la gente que está, por supuesto, pero mi responsabilidad va más allá de meterme en sus llamadas, mi responsabilidad va allá de cómo los entreno, de cómo los formo, de la ética que tienen, ¿no? Del trabajo, capacitar. Ese es lo que realmente tienes que lograr en la firma si quieres que dure más tiempo, ¿no? Y ese es el sueño, ¿no? Que si mañana, si en 10 años, no, por alguna razón no estamos nosotros, o en 20 o en 30, que la firma sobreviva, ¿no? Que no sea la típica firma que porque murió el González de González Abogados, pues acabó. Sino claro, que sea una firma que permanezca, ¿no? Como pues, una firma de auditores, como Deloitte o como KPMG, que al final del día, sea quien sea el socio, siempre estás esperando un determinado tipo de servicio, ¿no? No, claro, o inclusive para temas tan sencillos como también la gente necesita vacaciones, aunque estuviste todo el año contestando llamadas sábado y domingo y estuviste chambeando, pues también tienes que aprenderte a desconectar. Y muchas veces pasa que las personas que quieren tener control sobre todos los asuntos, sobre todas las comunicaciones, al momento que salen de viaje están pegados al celular. Y si no confían en su equipo, en la calidad del trabajo del equipo, pues simplemente te vas a volver loco. Y esa es como lo dices bien, y es una teoría del management básica. El que quiere controlar todo no controla nada. O sea, esa es la única realidad. O sea, molesta a todos, ¿no? Y da la impresión de que está en todo, pero la realidad es que no está haciendo nada, ¿no? O sea, el control tiene que basarse en círculos de confianza, ¿no? Y círculos de confianza me refiero, tienes que confiar en algún líder de tu equipo administrativo, tienes que confiar en el asociado líder de tu práctica, tienes que confiar en el asociado líder de la otra práctica. O sea, tienes que crear una estructura real en la cual haya equipos también autorregulados y que trabajen y que tengan objetivos claros y niveles de calidad claros. Pero el que controla todo no controla nada, ¿no? Y eso es también a veces como muy latino y muy vieja escuela, ¿no? Tú crees que porque todo el día le estás hablando a todos y los estás molestando, eres un supermanager, ¿no? Pues la verdad no, o sea, la verdad no lo estás haciendo, ¿no? La verdad no estás controlando un asunto por estar molestando todo el día al respecto. Estás revisando bien un asunto, si sabes cómo se va a elaborar, si sabes en qué partes tienes que intervenir y lo dices muy bien, si confías en tu gente. Y esto suena muy drástico, pero yo le digo a mi equipo de seniors, si no confías en tu gente, entonces mejor cambia de gente.
Sí. Pero no puedes vivir desconfiando de tu equipo. O sea, ese es como son tu pierna derecha y tu pierna izquierda, ¿no? Y los que siguen son el brazo derecho y el brazo izquierdo. Entonces, eso es cierto y por eso yo creo que mucha gente ve la parte humanística como filosófica, y para mí la parte humanística es una gran estrategia de negocios. Y esta parte, claro, perdón, esta parte, ahora sí, administrativa que tuviste que adaptarte nuevamente, ¿no? O sea, ya ver el despacho también como una empresa, cómo generar una cultura, cómo cuidar a tu gente, cómo cuidar que tu gente sepa cuidar a tus clientes. ¿Crees que esto te haya ayudado en el side business que ustedes desarrollaron de Matai? Para las personas que no conocen, Brian y su socio también son, socios, son accionistas de una startup que se llama Matai, que es un wallet de documentos de identificación. Te voy a ceder mejor aquí la palabra para que tú platiques mejor acerca de esta plataforma, pero ya cuando la platiques sí me gustaría saber si esta manera de pasar a ser un administrador de una empresa, ya no tanto como el asociado que tenía que facturar horas, te ha ayudado también en el entendimiento de los clientes para el desarrollo de un producto como Matai. Totalmente. Mira, dándoles un antecedente, Matai es una iniciativa de identidad digital que nace hace 2 años, como dices, Pepe, del lado de los socios del despacho, pero junto con un grupo de emprendedores, tecnólogos, criptógrafos, ingenieros, y donde en una licuadora nos juntamos mentes totalmente distintas a desarrollar lo que le llamamos tecnologías regulatorias, ¿no? En Matai lo que tenemos es un wallet de identidad para ciudadanos, donde cada uno de nosotros puede subir toda esa información que perdemos y que nos piden cada 5 minutos, como tu acta de nacimiento, tu licencia, tu pasaporte, tu visa, tu CURP, tu RFC, en un sistema totalmente encriptado y protegido para los usuarios. De hecho, nosotros tampoco vemos la información. Certificamos la plataforma en datos personales y la llevamos hasta la INAI. Entonces, nuevamente nos preocupa mucho primero la privacidad de los usuarios, pero que a través de esa información que los usuarios tienen, ahora los ciudadanos podamos usarla, ¿no? Usarla para crear un expediente de recursos humanos cuando nos vayan a contratar, usarla para pedir un crédito en banco, usarla porque pues, es nuestra, ¿no? Es nuestra, claro. Y la inteligencia artificial lo que nos ayuda es a que pues, un tercero pueda recibir estos expedientes ordenados. Es una iniciativa pues, muy ambiciosa. Creemos que es lo que viene en el mundo. Hoy puedes transferir 1,000, 10,000 o 100,000 pesos a través de una app, pero no puedes entrar a un lugar sin tu INE, ¿no? O sin una licencia. O sea, el mundo está un poco de cabeza porque todavía tienes que tener tu licencia enmicada para 20,000 trámites cuando tu dinero ya lo puedes mover sin ella, ¿no? Entonces, hacia allá vamos. Y respondiendo a tu pregunta de origen, de si esto nos ayudó para hacer este side business y esta tecnología regulatoria, te diría, por supuesto que sí. En esta búsqueda de atender mejor a nuestros clientes, nos involucramos muchísimo en procesos, levantamiento de procesos. ¿Cómo estamos haciendo una opinión legal? ¿Cuál es el proceso que llevamos? ¿Cuál es el proceso más ordenado? ¿No? ¿Cómo estamos seguros que no estamos retrabajando una opinión del Estado de México y que Pepe ya la hizo? Y que entonces podríamos apalancar todo lo que ya sabe Pepe en vez de poner a Juan a hacerlo, ¿no? Por darte un ejemplo. Entonces, al hacer todos los levantamientos de procesos dentro de alguna de las áreas que llevábamos, que es regulatorio, hacíamos muchas auditorías de prevención del lavado de dinero, ¿no? Y cuando las hacíamos, igual creamos nuestros procesos, ¿no? Decíamos, oye, ¿cuál es la forma más inteligente de hacer esto, no? Como, no sé si de la metáfora de los sobres, ¿no? Es, si tuvieras que hacer 1,000 cartas, ¿qué es mejor, no? Hacer una por una las 1,000, o primero meter 1,000 veces el papel y luego cerrarlas. Es siempre encontrar la forma. Y descubrimos que en el tema del lavado de dinero es espectacular cómo las mesas de control, cómo todos los expedientes están mal hechos y desordenados, aunque tengan procesos, políticas y gente, ¿no? Y inventando nuestro propio proceso para auditarlo, nace un poco la tecnología regulatoria de decir, esto lo podría hacer una máquina, ¿no? Esto no requiere de un grado de derecho, requiere un grado de orden, ¿no? Y de identificar y de darnos cuenta que
que a veces nos da miedo buscar soluciones para nuestros clientes porque nos van a dejar de pagar, ¿no? Oye, pues si me paga por hacer esto, pues que me pague, ¿no? Y creo que el mundo debe ser al revés. Creo que tenemos que darnos cuenta que todas las actividades que realmente no agregan valor o no requieren de una experiencia muy agregada, tenemos que buscar cómo quitárselas de encima a nuestros clientes, y las otras que sí lo requieran se las podemos cobrar en más. O sea, no es un tema de dejar dinero en la mesa, es un tema de ser más eficientes, ¿no? Entonces, de ahí y de toda esta reinvención de procesos legales analíticos, estamos trabajando ahora en inteligencia artificial y en tecnología regulatoria. No, y es algo muy interesante, cómo pudieron convertir un servicio a un producto que les sirva a sus clientes, porque se identificaron que era una necesidad que bien la puedes escalar a muchísimas empresas de diferentes industrias, y en lugar de hacerlo de manera manual y contratar a 20 personas a que se pongan a revisar papelito tras papelito, ustedes pudieron desarrollar un software que pudiera ayudarles a darles un valor agregado a sus clientes. Sí, y esa es la idea, y en eso pues todos los días nos da la mente nos da vuelta, Pepe, con amigos como tú, que pues todos estamos pensando en cómo el mundo se tiene que volver más tecnológico. Creo que no tenemos que tener miedo, ¿no? O sea, la tecnología es la nueva revolución industrial, ¿no? Antes pensaban que el tractor iba a quitar 20 empleos, y eso no es real. Va a haber gente que se va a dedicar a hacer esos 20 empleos, 18 van a ser para construir el tractor, ¿no? Claro. Es un tema de miedo del sector legal, no, yo conozco solo la fórmula mágica y el santo grial, y eso es parcialmente cierto. Hay temas que jamás se van a sustituir y que son totalmente técnicos y que requieren de la experiencia de un abogado que lo ha hecho, pero hay temas que no. Revisar papeles, hacer talacha. Hoy en día todas las herramientas que hay de due diligence tecnológico, ¿no? Que te dicen qué palabra quieres buscar, qué elementos. Eso es lo que nos tenemos que quitar de encima, ¿no? Y eso creo que es maravilloso, y eso no es un riesgo para el mercado legal. Al contrario, entre más herramientas tengamos, pues mejor, ¿no? Los mejores banqueros tienen programas para hacer sus Monte Carlos y sus Black and Scholes, y para hacer. No es un mejor banquero el que lo hace con su calculadora y a mano, ¿no? Ese es creo que un buen ejemplo, ¿no? Definitivamente, sí. Oye, y a mí la verdad es que sí, me quedé muy impresionado, y la verdad es que yo te admiro mucho cómo pudiste hacer, cómo pudiste pasar del abogado estudiante, el abogado practicante, al socio del despacho, y ahora un empresario con un nuevo producto que se basó en tema de los servicios. Y yo creo que eso es algo que está pasando ahora, ¿no? Y más ahorita con el tema del COVID, ustedes ya estaban preparados para esta época de los zombies. Entonces, ya sabían de qué manera trabajar. Yo supongo que ahorita el home office pues no significó gran problema en cuanto a los temas de eficiencia, pero ¿tú qué les recomendarías ahora a un asociado o un estudiante o a un pasante que esté empezando ahorita su carrera? Yo creo que como bien decías, ¿no? O sea, tú primero empezaste con algo que no tenía nada que ver, luego te empezaste a meter más en el sector financiero, pero tú, ¿qué le recomendarías a un asociado que está en su día 1 en un despacho, que tenga esta visión? Yo creo que la mejor recomendación que le podría decir a alguien es nadie sabemos lo que queremos. Estén tranquilos, ¿no? A veces todos empezamos con esta frustración, somos tan jóvenes en la carrera que estamos pensando en, es que no sé si quiero civil, penal, laboral, mi vida fiscal, mi vida la voy a definir. Fiscal y nunca hice nada. Yo creo que les diría, primero estén tranquilos, nadie sabe lo que quiere, ¿no? Nadie sabe lo que quiere, y entre más creces, a veces sabes un poquito más lo que quieres, pero esa es parte de la vida. Creo que es una buena recomendación que cuando estén en la carrera, yo te diría que conozcan ambos lados. O sea, yo te diría, trabajen 6 meses, un año en una de las firmas multinacionales con thousands of lawyers in the world. Está bien. Trabajen en una firma un poco más pequeña, y ustedes también analicen qué les gusta y qué no les gusta a cada una de ellas, ¿no? Es un error pensar que una es mejor que otra. Yo creo que es un tema de modelos. Y en esas firmas, busquen firmas que, por ejemplo, nosotros hacemos muchos programas para asociados de primer año en los cuales los rolamos en las prácticas.
O sea, Sí. pasan 6 meses por práctica durante su primer año y medio. Y cuando terminan, obtienes 2 cosas: un abogado integral y 2, que decida qué le gustó más, ¿no? Entonces, escojan el lugar donde puedan experimentar más prácticas, donde tengan la oportunidad de terminar haciendo la práctica que van a hacer. Aguas, porque cuando tomas la práctica que hay y la llevas toda tu vida, un día te puedes arrepentir. O sea, hay momentos para tomar decisiones y los mejores momentos son tus primeros 2 años, ¿no? Tomarla a los 30 pues es complejo. Nada es imposible, pero es más complejo. Y vayan buscando cuál es efectivamente lo que más les apasiona. Yo creo que la mezcla ideal, y eso es un tema como que muy discutido generacionalmente, es, creo que no está peleado el humanismo con la disciplina. O sea, creo que a veces hemos confundido la vieja escuela con la disciplina extrema y la muerte y trabaja a dormir, contra de repente nuevas teorías de no, pues que si no soy feliz me voy. O sea, creo que hay un equilibrio. Es dura nuestra carrera, es muy dura. La carrera del abogado y seguro muchas otras más, es una carrera durísima y que sí requiere una disciplina espectacular, y que si quieren obtener sus objetivos van a tener que trabajar mucho más que el de al lado. Esa es una realidad de vida, que eso no quiere decir que vivan en un lugar inhumano, ¿no? Si claro, su empresa tiene valores, si su empresa se los reconoce, si su empresa está buscando, ¿no? A veces tú ves asociados que tenemos un cierre y tienes que venir el fin de semana. Los asociados llegan solos porque entienden la responsabilidad del asunto, pero también entienden que el management va a decir, cuando cerremos no vengas el miércoles o no vengas el viernes o vete un mes de vacaciones, ¿no? O sea, siempre tienes que tener de cuerda de los dos lados, ¿no? O sea, no es ni si me llaman un sábado, nunca trabajaré ahí. Es que tengan una visión ganar en su formación, en su proyecto de carrera, y del otro lado, siempre el que más se esfuerce y siempre el más disciplinado va a estar un paso adelante. Esa es una realidad, la verdad, de la vida, ¿no? No hay nada que pague más pues, que el trabajo duro, escogiendo pues una empresa que tenga valores similares a los suyos. Con eso, que ya se volvió una larga recomendación, pero con eso van a avanzar. Y al principio pues no hay que tener miedo. Al principio están apanicados porque están en una firma grande y si me voy de aquí mi carrera está frita. No es real. O sea, es más importante que estés aprendiendo a que estés sentado 8 meses en una firma americana sin hacer nada, ¿no? Es un tema de actitud también. Es un tema de actitud que le tienes que picar piedra, te vas a desvelar, es de esas, no te vas a salvar. Correcto. Y cuando te pidan cosas, siempre hay que tener una buena cara, siempre hay que aceptar el trabajo, que es algo que te va a servir, porque para ser exitoso le tienes que chambear, tienes que chingarle y le tienes que dedicar un montón de tiempo. No hay de otra. De esa no hay secreto. De otra. Lo que sí tienes que buscar en un lugar es que te deje algo a ti. O sea, que te deje algo, y me refiero, las firmas abren, las firmas cierran, las firmas se fusionan, las compran, las venden. Lo que tú tienes que saber cuando estás sentado en una firma es que del año que termina y el año que empieza, tú personalmente aprendiste algo. Tú eres un mejor abogado. Si tú mañana tuvieras que irte a una práctica solo, dirías, soy capaz, he hecho 25 operaciones. Eso es lo que realmente te lleva. Si no, pues es un engaño, ¿no? O sea, si no es un engaño y después puedes tener 50 años, un día te corren y en la calle no sabes hacer nada, ¿no? No, definitivamente. ¿Y qué le recomendarías ahora a un abogado más experimentado que esté pensando en desarrollar un side business, así como el tuyo? Pues yo lo que diría es que tiene que pensar en qué es lo que más le duele a sus clientes, pero no solo en esto es lo que más le duele y es lo que más le puedo vender. Es realmente siendo honestos con nosotros mismos, ya como abogados con más años, qué actividades realmente no agregan tanto valor. O sea, tomar una llamada por $300 agrega valor. Revisar un expediente, traducir un expediente agrega valor, ¿no? ¿Qué es lo que realmente menos agrega valor desde la humildad de nuestro lado y decir, esto lo podría hacer de una manera más fácil? Y si eso lo puedes hacer, yo como eras una persona muy optimista, yo creo que los clientes del futuro te lo van a agradecer. O sea, cuando al cliente le dices, te estoy quitando toda esta facturación por esto, que yo vi tu dolor y yo te lo arreglé y yo te lo quité, el cliente con el otro bolsillo te lo va a pagar en otra asesoría. Porque vas a ver que lo que tú estás buscando es agregarle valor, ¿no? Ese es, claro. No es cobrar más, es realmente darle un valor a tu cliente.
Es el truco. Pues Brian, te agradezco un montón nuevamente por esta entrevista y estoy seguro que los asociados que estén empezando y las personas que están empezando apenas su carrera lo van a tomar con gran interés y nuevamente muchas gracias. No, hombre, Pepe, gracias a ti, gracias por escucharme todo este tiempo que casi me aventé un monólogo, pero te agradezco muchísimo y muchísimos saludos y gracias.